puedo bajar un IDE y que si ese IDE le puedo incorporar un lenguaje o compilador determinado, me podría llegar eventualmente a servir para ese lenguaje. Más claro, mi pregunta es, por ejemplo, Visual Studio. Viste que tiene el Visual Studio que es azul y el Visual Studio que es violeta. Y más o menos lo mismo, pero no encuentro la diferencia. Escúchame, Alex, el Visual Studio, el violeta negro, es como si fuese un framework. O sea, es mucho más. El Visual Studio, el azul, es Visual Studio Code. Es como si fuese un editor de texto y tiene compilador, es un compilador. Y es mucho más ligero, aparte le podés poner plugins para un montón de lenguajes. Está mucho mejor. Perfecto, gracias. Esa es mi pregunta de la diferencia. Gracias. Gracias por la intervención. Yo no estoy 100% al día con las últimas versiones de Visual Studio. Nosotros particularmente no lo proponemos porque es bastante pesado en cuanto a instalación. Así que, bueno, esa es la realidad por lo menos de nuestro curso. O al menos creo que por esa razón en los años más recientes yo lo di para un curso, lo usé para un curso que daba en la UTN, pero bueno, hace bastante que no lo doy y hace bastante que no estoy demasiado al tanto con las últimas versiones. ¿Alguna duda más? Y por favor, alguna que sepa responder, por favor. Cuando empezamos un nuevo programa en el CodeBlocks o en cualquier editor, ¿cuáles son los módulos que tenemos que importar dentro de todo? Porque algunos ejemplos del PCI me importaban 2 o 3 módulos y cuando hacía Lola Mundo usaba uno, por ejemplo. Bueno, en rigor a la verdad, cada lenguaje tiene su propia terminología y yo no los quiero confundir. Listo, yo nomás quería saber si había alguno como fundamental que siempre teníamos que importar o... Bueno, a ver, acá en principio no habría una importación. Te paso a contar un poco. Vos haces un programa, código fuente, ¿sí? Ese programa puede compilar correctamente o no compilar correctamente. ¿Hasta acá vamos bien? Parece lógico, ¿no? Lo que te digo. Sí. Que ese programa compile correctamente va a implicar que en el momento de compilar, por ejemplo, si yo digo printf, bla, 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 el compilador sepa qué es printf y qué tipos de datos necesita recibir printf. Por ejemplo, que el primer dato tiene que ser una cadena de caracteres, sí o sí. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Dónde está esa información de que printf existe y que necesita recibir una cadena de caracteres, etcétera? En el caso de printf y scanf, esa información está dentro de stdio.h. En otras palabras, dentro de stdio.h no están ni printf ni scanf. Está la declaración para que el compilador sepa si yo la estoy utilizando bien o mal. Vamos a ver con palabras más técnicas que esa declaración es el prototipo. El prototipo es la data que necesita el compilador para saber si estamos o no aplicando correctamente una función. Es decir, vos no estarías acá incluyendo un módulo, un lugar donde está esa código, función o esa librería, sino que estás incluyendo un conjunto de declaraciones que permiten compilar. De todos modos, esto nos remite a la pregunta ¿dónde está el... Me distraje por la pregunta de Paula. Seguramente debe haber algún tipo de skin o algo, pero no, yo por lo menos no... disculpen, ¿no? O sea que la verdad que no me puse a ver la parte de customizarlo, pero bien, ahí gracias Noelí por el aporte. Bien, sí, Axel, ahora vamos a tu pregunta. Efectivamente, podés usar distintos archivos header, pero tenés que saber que las funciones en sí no están ahí, están en las librerías. Y las librerías pueden ser parte del sistema operativo
o pueden ser parte de algún DLL si yo estoy trabajando en Windows. En otras palabras, técnicamente cuando vos pones numeral include, estás agregando declaraciones. Luego, durante el resto del proceso de compilación, más precisamente durante el linkeo, se extrae las funciones que hagan falta de la librería y se incorporan al ejecutable, o bien se hace una referencia, un linkeo dinámico al DLL o al archivo que contenga las librerías. Por ejemplo, ¿vieron que yo les hablé de primero? Primero apunta a libc.so, que sería como un DLL en lo que son los sistemas Unix o en Linux, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si yo hubiera utilizado una librería matemática o una función matemática, vería que el linkeo es a libc, que sería la librería S general, pero también a libm, que es una librería matemática. Axel, no sé si esto contiene tu pregunta. Axel. Bien, genial. Tomás, me parece que la pregunta hay que hacerla. Profe, también las dudas que tenía eran sobre las dos primeras líneas. Si siempre se ponía, creo que igual medio la contestó, si siempre se ponía numeral estudio, y no entiendo la segunda línea que significa el int main. Bien, bárbaro, te lo cuento brevemente, si te parece. Cuando yo uso determinado tipo de funciones, en este caso printf, ¿por qué digo que es una función? Porque return, por ejemplo, es una instrucción de C, es una sentencia. No hace falta que vos pongas nada porque es parte del lenguaje, es una palabra reservada del lenguaje C. Pero printf o scanf no son parte del lenguaje C, sino que están metidas dentro de la librería de C. Están dentro del libc. O sea, son externas de algún modo al lenguaje. Las llamo, viene en el paquete, por decirlo de algún modo, pero técnicamente no es parte del lenguaje C. Entonces, como uso funciones, esas funciones necesito de algún modo declararlas, y esas declaraciones, en el caso de printf y scanf, están dentro de ese TDOH que es entrada y salida estándar. ¿Sí? Ahora, con main, yo lo que hago es declarar una función principal, es decir, el punto de entrada al programa, dónde comienza el programa a ejecutarse. Y alguno me dirá, bueno, empieza en la primera línea. Bueno, en realidad la primera línea no, porque son instrucciones que me facilitan la compilación, pero no instrucciones de C. La primera instrucción de C que yo tengo acá en este programa es el int main. Es el comienzo de la función principal, es el punto de entrada al programa. Entonces, sí, Alex. O sea que si, supongamos, yo armo funciones arriba del int main, el programa va a empezar a ejecutar a partir del int main y luego va a llamar a la función que corresponda. Si hubiera llamadas a funciones, sí. En este caso hay una única función que es main y una llamada a la función printf. Me quise decir, hay una sola función definida por nosotros que es main. Y main, insisto, es el punto de entrada al programa. El programa siempre comienza a ejecutarse por main. Lo cual no implica que yo tenga que poner main siempre que escriba un programa. Puedo escribir solamente funciones, pero atención, si yo quiero un programa autosuficiente, por decirlo de algún modo, debe contener main. ¿Se entiende esto? En vez, si yo escribo funciones para que utilice otro programa, que incluso puede estar escrito en otro lenguaje diferente, yo puedo hacer, por ejemplo, un programa, no sé, esperen que tenemos acá a Hernán que quiere entrar. Yo quiero hacer un programa en otro lenguaje y que una parte esté programada en C. Bueno, perfecto. Lo compilo y lo incluyo en el proyecto del otro programa. No sé si te contesté, Alex. Sí, perfecto. Genial. Volviendo a la pregunta de nuestro compañero, ¿por qué dice int main? Porque main, al ser una función, puede recibir datos y puede devolver un resultado. Todo lo que recibe lo va a recibir entre paréntesis, como vamos a ver cuando trabajemos con funciones. En este caso, como los paréntesis están vacíos,
en principio main no estaría recibiendo nada. Pero por otro lado, main va a devolver un resultado. Y ustedes dirán, bueno, ¿a quién? ¿Y a Linux o a Windows? Por eso digo que main es una función que devuelve un entero. Este int, como vamos a ver enseguida, quiere decir que el tipo de dato que va a devolver main, ¿a quién? A Windows, va a ser un entero. ¿Qué va a hacer Windows con el dato que yo devuelva? En principio nada. Pero yo podría, vieron que hay archivos cmd o .bat, en alguno de esos archivos usar el valor retornado. Habitualmente el 0 representa que no hubo error, por eso yo finalizo con return la función main y retorno un 0 a Windows o a Linux para indicarle que no hubo errores. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, disculpe una consultita. Sí, Adrián. El main, la única función que cumple el return es avisarle al sistema operativo que está bien la ejecución. No, cumple dos funciones. Una es terminar la ejecución de la función y como main es la función principal, finaliza el programa. Claro. O sea, return, si vos lo pones al comienzo de la función, se corta ahí. O sea, return finaliza, retorna el control. Pero me llama la atención de... Uy, disculpe, lo corté. Sí, no, está bien. De por qué, por ejemplo, en C siempre el main es como un entero o una función que devuelve un entero. Bueno, eso va a pasar siempre. Porque yo no quería entrar y quizás Noelí, que lo tiene un poco más fresco por los temas que ustedes van a ver en sistemas de procesamiento. Si yo quisiera saber qué pasa con ese 0 o qué pasa con esos datos que van entre paréntesis, en realidad C trabaja con algo que se llama convención de llamadas. Y esta convención de llamadas, yo no sé si me das una manito, Noelí, si vos te acordás de esto, implica que hay un espacio de memoria en el cual cuando yo llame voy a poner los datos que necesita la función para su trabajo o recibir la función. Como sería cuando se instala una interrupción momentánea. Y al revés, estas son las cuestiones de trabajar desde casa, como ustedes imaginarán. ¿Me quieren aguardar un instante? Sí, un instante solamente. Bueno, Juan se fue un ratito a atender el teléfono, pero más que nada yo le quería decir lo del int main, o sea, ese int podría retornar un vacío, un void. El return 0, o sea, es porque lo estamos pidiendo adelante del main. Estamos pidiendo que devuelva un entero, que es ese 0 que se devuelve al final. Está bien, profe. Entonces, si nosotros queremos en C, podemos hacer como si fuese el main un void o que devuelva otro tipo de dato. Sí, es una función. O sea, main es una función. Todavía no vimos funciones, por eso... Está bien. Todavía no vimos funciones. O sea, el main, por ejemplo, no está recibiendo ningún dato, por eso es convención, está entre dos paréntesis. Por eso, justamente como dice Rocío, o sea, ya funciones... por ahora dejemos esta estructura. En el main siempre vamos a retornar un 0, ¿sí? Y eso lo decimos con el int y con el return. Más adelante en funciones van a ver que tiene toda la lógica y que se puede cambiar eso. ¿Qué pasa si retorna un 1? Particularmente, en realidad, el return 0 es que salió todo bien. Si retorna un 1 depende del compilador y de lo que tengas o de lo que esperes. Loli pregunta si quiere decir que puede haber en la estructura del programa, no solamente puede estar el main int, puede haber otro tipo de llamadas a subrutinas. Claro, eso más adelante cuando vean funciones. O sea, esta es una estructura bastante, digamos, básica. Para ir de a poco, siempre vamos a estar retornando ese 0, ¿sí? Y la función main siempre va a estar esperando ese 0, ¿sí? Ok, una segunda pregunta. Estuvo hablando Juan sobre lo que eran los debugs.
Sí, digamos, Mi pregunta es la siguiente, porque sé que se pueden debaguear, pero entre lo que nosotros vamos a utilizar, si hacemos un programa grande, ¿sí? O de muchas líneas, que hay diferentes tipos de bugs que se pueden aplicar para buscar el problema que puede haber en el lenguaje en lo que uno escribe, o simplemente no te corrió y listo. ¿Los puedo interrumpir? Por supuesto. Y gracias por hacerme el aguante, Noelí. Cada cosa a su tiempo. El debug por ahora nos sirve de poco porque vamos a ver que nos va a resultar mucho más útil cuando tenemos en nuestro programa estructuras de control que todavía no pusimos. Como sé que ustedes trabajaron ya con un poquito de programación en Laboratorio 1, me estoy refiriendo a if y especialmente ciclos. Cuando yo tengo ese tipo de estructuras, va a ser más común que aparezcan errores y que yo tenga que usar el debugger para encontrarlos más fácilmente. Como ya les estuvo explicando Noelí respecto al return, yo te decía, vos preguntabas, Adrián, que ese 0 o el 1, como ustedes comentaban, va a ser un entero siempre, porque esto ya no es algo que depende de C, sino de la convención de llamadas. O sea que hay un espacio ya dentro de esta convención para poner ahí un entero. Y es un mecanismo de comunicación entre el programa y el sistema operativo. Y una cosa más, yo les dije que yo podía compilar una función en C y usarla en otro lenguaje, siempre que maneje la misma convención de llamadas. Entonces, ¿qué me importa a mí si fue compilado en C o fue compilado de otra manera, si la convención de llamadas es la misma? ¿Se entiende esto? Sí, ahí me quedó más claro. Sí. Denis, yo no sé si tu pregunta es una pregunta o una respuesta respecto a lo que se preguntó antes. Ah, genial, bárbaro. Excelente. Bueno, muy bien. No sé, Noelí, yo te interrumpí si querés agregar algo más o continuamos con lo que teníamos por ahí. No, más que nada les quería, digamos, explicar por qué, o sea, ellos se ve que ya vieron funciones, pero como que ya querían empezar a poner demasiadas funciones y creo que todavía ese tema falta. Primero decirles, nosotros no les cortamos las alas, pero ¿saben qué pasa? Que si empezamos a mezclar todo, puede llegar a ser directamente una ensalada esto que no vamos a salir adelante sin empezar a desenmarañar todo eso. Entonces, por ahora lo que podemos saber de esto es que el include tiene que ver con declaraciones para poder usar determinadas funciones. Por ejemplo, para printf y scanf necesito ese de .h. El main es el punto de entrada al programa. Entonces, si no pongo main por ahora, no voy a poder hacer nada. El int se refiere al tipo de dato que voy a retornar. Y siempre en el caso de C va a ser un entero, aunque en algunos casos pongo void para indicar que no retorno nada. Y aquellos alumnos inquietos que ponen void y que luego ven qué valor retorna, van a ver que igual está retornando un valor. Claro, si el espacio está y tiene que ver con la convención de llamadas. Entonces yo por más que ponga void y no ponga nada en return, voy a estar de todos modos reservando ese lugar donde va el valor retornado. Por eso les decía que de todos modos es un entero ese valor. Bien, ¿alguna duda del esqueleto y de lo que Mónica les explicó entonces en la primera clase? Así procedemos a ver ya el material que está en los PDFs que Mónica les envió. Gracias, Nahuel, por el aporte mientras tanto. Podemos seguir, profe. Excelente, muy bien. Yo esperaba, si ustedes no me dicen, no sigo. Bien. Sí, así es. Muy bien. Bárbaro, entonces vamos a buscar rápidamente el material de Mónica. La duda es por qué no lo tengo abierto si recién lo abrí.
todos lo recibieron, todos tienen los archivos. Bien. En primer lugar, decirles, y les hago un paneo rápido, pero que hay, por un lado, algunos conceptos fundamentales y por otro, algunos niveles de detalle que van a aparecer a partir de los temas que presentemos. A diferencia de cuando empecé a dar clase, ya casi se cumplen 30 años, cuando yo empecé era muy detallista, entonces te equivocabas en una cosita y yo te bajaba nota o te desaprobaba el examen. Bueno, no. En este momento me parece que es más importante tener una visión general que los detalles sintácticos que luego se pueden consultar, por supuesto, en internet, en libros, en cualquier otro medio que ustedes consideren. Así que, aunque en el material que envió Mónica está, por un lado, la parte general y por otro lado los detalles, no pierdan de vista que si tuvieran que elegir, lo fundamental es entender los conceptos básicos. Después viene el detalle. Bueno, entonces les comparto brevemente. Una consulta. ¿Sí? Los archivos que estás indicando son los que se llaman unsam clase 1 y clase 2 que mandó por mail. Sí, y nos estamos en este caso concentrando ya en el 2. Yo no los puedo abrir. A mí me pasó igual y creo que Mónica los estuvo enviando por separado. Me parece ¿Me llegaron al mail no me abre tampoco el código? El material 2 lo mandaron al grupo de WhatsApp porque el que mandó Mónica no funcionaba. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, pasá tu celu y te agregamos. Dale. No se preocupen que si hace falta, ustedes lo proponen y tanto Noelí como yo se los enviamos nuevamente, eso no se preocupen. Bien, les presento entonces la ventanita que concretamente es lo que Mónica envió. Esperen que tengo que encontrarlo. Un instante solamente. Una pestaña de Chrome. Bien, acá estamos. Bueno, no sé si más o menos se ve, estamos trabajando con el archivo que dice algo así como variables. ¿Lo tienen todos a la vista? Sí, genial. Buenísimo. Lo primero, antes de... es importante que la lectura del PDF no les impida perder de vista lo que estamos conversando. Pero en principio, nuestro programa que saluda al usuario, nuestro Hola Mundo, no necesita guardar ninguna información. Va, saluda y se acabó el programa. Pero, por lo general, uno puede necesitar información que venga, por ejemplo, a partir del teclado y que el usuario le incorpora, que venga a partir de algún dispositivo de conexión, etcétera, a partir de algún archivo. Y uno hace algo con esa información y posteriormente quizás eso que uno hace se guarda nuevamente en algún espacio y inclusive se muestra el resultado. El tema es que para realizar alguna operación, yo necesito tener ese dato guardado en algún lugar. Como ustedes ya vieron con el PSI, es necesario que si yo ingreso un dato, ese dato permanezca guardado en algún lugar de la memoria de la computadora. Y ese lugar al cual yo le asigno un nombre es la variable. Por supuesto, si yo tengo varios datos para guardar, voy a necesitar muchas variables. Ahora, no es lo mismo guardar un carácter que guardar un entero o guardar un valor con decimales. Y ese es el tipo de variable. Entonces, yo por un lado sé que una variable tiene un nombre, sé que ese dato se guarda en memoria RAM, lo cual implica que si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir, ese dato no está más, tengo que volver a darle valores a esa variable, es decir que
la vida de una variable es como mucho la vida del programa, como mucho. Vamos a ver que incluso una variable puede llegar a destruirse durante la ejecución del programa. Entonces, reservo espacio en memoria para guardar un dato. Puede ser un dato que yo genero a partir de un cálculo que hago en el programa o a partir de una operación que hago en el programa, o puede ser un dato que ingresa al usuario o que recibo de algún dispositivo. Lo cierto es que una variable se guarda en memoria RAM. Es una porción de memoria que ningún otro programa podrá utilizar. Y acá, esto, cuando veamos la parte de punteros, le vamos a tener que poner un signo de pregunta al final. Entonces, podemos reformular la segunda afirmación, que la variable es una porción de memoria que en principio ningún otro programa podrá utilizar. Bueno, acá tengamos cuidado, porque si yo estoy trabajando en un sistema operativo moderno, y sé que con Gastón van a tener sistemas operativos y se van a acordar de la materia mucho, si no la tuvieron ya. En un sistema operativo moderno, una de las funciones es la de protección de memoria. Quiere decir que si yo hago un programa y ese programa está residiendo en una determinada zona de memoria y otro programa quiere meterse en esa misma zona, el sistema operativo lo va a cerrar, porque va a estar produciéndose una violación de segmento, va a estar accediendo a una posición de memoria que no tiene autorizada. Ahora, dentro del mismo programa, podría ser que yo pueda de todas maneras acceder a otra variable, incluso sin especificar el nombre de esa variable, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, en sistemas operativos modernos, lo segundo puede ser verdad. Bien, la tercera afirmación me dice que el compilador guarda cada variable en una determinada dirección de memoria. Entonces, en concreto, el compilador va a decir, bueno, ¿dónde hay memoria libre? Y mira, acá en la 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces primera variable en la 1, 2, 3, 4, segunda en la 1, 2, 3, 5 y así. ¿Se entiende? O sea que el compilador, en realidad esto no es tan así porque es el linker el que ubica, pero en el momento en que el programa se ejecuta y demás, también se los van a explicar esto. No sé, ustedes corríjanme si es en sistema de procesamiento o en sistemas operativos, ¿no? Pero en definitiva va a haber un lugar o una zona más bien donde esa variable va a estar. Y no es capaz el compilador, pero sí el compilador va a decidir en qué zona va a estar. Ahora, la dirección específica seguramente se va a decidir al momento de ejecutar. Bien. Ustedes me interrumpen, por favor, si hay dudas. Las variables, sí, se van a guardar en memoria en el momento que el programa se ejecute. Hasta que el programa no está vivo, no está en ejecución, no consume memoria. Si yo tengo un programa cerrado, no me consume memoria de la computadora, por ende las variables no existen. Es verdad, se crean en el momento que ejecuto nuestro programa. Bien, en ese momento se reserva un espacio para guardar esa variable. De lo contrario, podría venir alguien y pisarme la misma memoria donde yo quiero guardar mis datos. Si yo tengo una variable para un número muy grande, va a ocupar más espacio de memoria que una variable para un dato más chiquitito. Esto lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de tipos de datos. El valor almacenado puede cambiar en el transcurso de la ejecución. Esto es fundamental. Si yo a la variable X, al empezar el programa, le pongo un 0, y luego le cambio el valor y le pongo un 8, el que queda es el último valor. Y lo puedo cambiar todas las veces que yo quiera, y en cada parte del programa puede tener un valor diferente e ir cambiando durante la ejecución. Esto es típico de esta modalidad de ejecución, o del paradigma imperativo. Quizás Mónica se los presentó en la primera clase, ¿no? O les dejó un apunte.
En el paradigma imperativo, yo lo que tengo es una sucesión de estados de la máquina que se representan por los valores de las variables. Bien, ¿les habló de paradigmas, Mónica, en la primera clase? Que yo recuerde, no. Bueno, Creo que no. generalmente les mando un apunte. Bien, bueno, si no se los dio, probablemente se los pase luego. Pero es lo de pisar el dato, básicamente, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Tiene que ver con el flujo de ejecución, digamos, del programa? No te entiendo. ¿Me podés el tema de que si vos le asignas una variable un 0 y después le asignas un 8 más abajo, ahí hay un flujo de ejecución. Sí, y el valor de una variable puede cambiar todas las veces que yo necesite y siempre queda el último. Bien, los valores anteriores se pierden. Como les decía, una variable debe estar definida para un determinado tipo de dato, ¿no? Y por supuesto que depende si quiero guardar un número muy grande, un número muy chico, de qué valor a qué valor, si va a ser negativo o positivo, las dos cosas, con qué formato se va a guardar en memoria y qué puedo hacer con cada dato. Por ejemplo, si yo guardo el carácter 1 en una variable char, no es lo mismo que guardar el 1 en una variable entera. Si guardo el 1 en una variable char, estoy guardando el carácter 1, que es como un carácter cualquiera del teclado, como si fuera la letra A, la letra ñ o lo que fuera. En vez, si yo guardo el 1 en una variable entera, puedo, por ejemplo, realizar una suma, una operación aritmética. Entonces, dependerá del tipo de dato, qué puedo hacer yo con cada uno de ellos. Bueno. Tipos de datos, entonces, pueden ser numéricos, pueden ser lógicos, aclarándoles que en C estándar no hay tipo lógico, ese tipo de dato existe exclusivamente en C++. O sea que en rigor debería decir al lado donde dice lógicos, solo disponible en C++. En C no hay tipo lógico, no hay boolean, digamos. Entonces, numéricos. Para, Juan, yo lo probé en el compilador y me anduvo. Bueno, bárbaro, estarás trabajando con un compilador de C++, ¿está? Pero en C estándar no tenemos tipo lógico. Bueno, a ver, por lo menos no teníamos, porque también en rigor a la verdad, C es un lenguaje que se va actualizando y se va modificando. Entonces, a partir de los sucesivos estándares de C, pueden incorporarse modificaciones y pueden incorporarse funcionalidades. Entonces, si yo me guío por el estándar de C del año 89, puede ser diferente al estándar de C de una revisión posterior. Una revisión, por ejemplo, de 10 años posterior o una revisión prácticamente actual o de unos años atrás. Entonces, bueno, en principio tengamos en cuenta que dependo también del compilador que yo utilice. Si yo utilizo una versión de un compilador moderno que soporte un estándar posterior, puede ser que haya funcionalidades que se manejen de manera diferente. Volviendo a los numéricos. Podemos leer todo esto, pero tendríamos que decir que se dividen en dos categorías importantes. Enteros y punto flotante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los enteros, solamente números enteros, mientras que punto flotante implica que puedo guardar números con decimales. Pero el uso de memoria, el formato en memoria de uno y otro son diferentes. Entonces, punto flotante porque en memoria voy a almacenar el signo, el exponente y la mantisa. En otras palabras, la forma en la que se almacena un número en punto flotante es el de notación científica. Se almacena en esas tres partes. Aunque yo lo visualice, sin tener en cuenta el exponente, bueno, el exponente puede estar implícito. O sea, yo perfectamente puedo decir 1.21, pero en realidad es 1.21 por 10 a la 0, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir qué
pues, lo del formato de memoria del punto flotante, que era allí. Sí, que se almacena internamente en memoria. Eso a mí quizás como programador de alto nivel no me interese. En 3 partes, o sea que si yo te digo la variable ocupa 32 bits, suponete, un bit va a ser el signo, es decir, si es positivo o negativo, un 1 o un 0. Luego voy a tener 8 bits que me van a indicar cuál es el exponente, o sea, 10 elevado a cuánto, ¿sí? Y lo que resta me va a servir para la mantisa, es decir, para representar las cifras del número. Traducido, vos agarrás tu calculadora, la calculadora común, ¿sí? Y mirás el display. Bueno, lo que te aparece en el display, 3.14, 15, bla, 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 eso es la mantisa. ¿Viste que te aparece adelante un menos o un más? Ese es el signo. ¿Y viste que después atrás te aparece un número chiquitito, que es el exponente? Bueno, ese es el exponente. En la memoria, en un floating point, en un punto flotante, se almacena de esa manera. Y si ustedes ponen Wikipedia en Google, floating point o formato de punto flotante, o también pueden escribirlo como formato de punto flotante, van a encontrar exactamente el estándar del IEEE que me dice cómo está conformado esto en memoria. No sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, más allá de lo que dice acá, 2 categorías importantes de datos numéricos, enteros y no enteros. En los enteros, simplemente lo voy a expresar al número entero en convenio de complemento a la base. En otras palabras, si es positivo, sé que el bit más significativo es un 0 y a partir de ahí pueden venir unos y ceros que representan la magnitud o el módulo de ese número. Si hay un 1 adelante y yo quiero saber cuál es el módulo de ese valor, tengo que hacer el complemento a la base de todos esos bits. ¿Recuerdan cómo era? De derecha a izquierda busco el primer 1 y a partir de ahí... ¿Qué estamos hablando? ¿De pasar de binario a No, de complemento a la base de un número. ¿Complemento a 1, profe? Complemento a 2. A 2. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Busco el primer 1, partiendo de derecha a izquierda, y ahí los invierto todos. Bueno, eso si yo me metiera con los bits, si no, de nuevo, no me interesa. Pero ese es el formato en el cual se guarda un entero en memoria. Puedo tener enteros con signo o sin signo. La diferencia es si uso el bit más significativo para guardar parte de la cantidad que quiero almacenar o lo uso para indicar el signo. Si lo uso para el signo, bueno, obviamente perdí un bit y podría representar un número un poco más chiquito. Hoy por hoy la prioridad ya no es el ahorro de memoria. Así que, bueno, si yo lo uso como signado o no signado, es más por una cuestión lógica, por una cuestión de orden del programa, por una cuestión de prolijidad, pero ya no por ahorrar memoria. Que antes capaz sí era importante, un bit era oro. Tipo carácter. El tipo char me permite guardar un único carácter. Y ocupa 8 bits. Bueno, Juan, no me dijiste cuánto ocupan los enteros, los puntos flotantes. Acá tenemos la respuesta mágica, que es depende de la máquina y del compilador. En otras palabras, tradicionalmente se asoció el tamaño estándar de un entero con el tamaño de palabra que usa la CPU de la máquina en la cual yo estoy trabajando. Entonces, por ese motivo, en computadoras más antiguas, a lo mejor era típico que un entero por default ocupe menos espacio en memoria, y en computadoras más modernas, bueno, esta cantidad, esto por supuesto se los digo así medio agarrado a los pelos, de bits ha aumentado. Bien. ¿Cómo digo si es signado o no signado? Bueno, con unsigned como modificador. Entonces, si yo digo unsigned chart, es un carácter no signado. Para Juan, me hice un matete acá, porque vos por un lado me decís que char permite almacenar un carácter, y por otro lado me decís
que el carácter no tiene signo, pero ¿de qué signo me estás hablando? Menos A, más J, menos N, no tiene sentido. Bueno, ¿saben qué pasa? Acá hay un temita y es que char, aunque está pensado para guardar caracteres, también lo puede usar como variable para guardar un entero de 8 bits. Entonces, si yo lo uso como variable para almacenar un entero, ahí sí tiene sentido usar el modificador signado o no signado. De un punto de vista lógico, no sería muy recomendable, pero de un punto de vista técnico, perfectamente es posible que yo utilice un unsigned también para un char. Short int o unsigned, unsigned short int o unsigned short. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, primero decirles que el tipo base ahí, ¿cuál sería? ¿Unsigned, short o cuál sería el tipo de dato ahí? Base, por decirlo. Un entero. Un entero con signo. Un entero. El entero, muy bien. O sea que el tipo de dato es int. Y tanto unsigned como short son modificadores. ¿Qué modifica unsigned? Si la voy a usar con signo o sin signo. Y short me dice si va a ser un entero cortito o un entero más largo. Juan, yo sé que diste clase en primaria, en secundaria, en terciaria, pero no me expliques, tipo jardín de infantes. Un entero cortito, un entero larguito, ¿de qué me estás hablando? Bueno, tanto short como long son modificadores que pueden agrandar determinados tipos de variables o achicar determinados tipos de variables. Pero hay un tema. En algunos tipos de compiladores y máquinas, por los motivos que yo les decía antes, capaz la variable entera por defecto es short. Entonces vos le agregás short y todo eso y no cambia nada. Y en otro tipo de máquina, a lo mejor, poniéndole short, vos la achicás un poquito. O poniéndole long, la agrandás. Entonces, esto depende del compilador. Pero lo que les puedo decir es que short puede puede acortar la cantidad de bytes que utiliza, por ejemplo, una variable entera. Y long puede agrandar la cantidad de bytes que usa una variable entera o una variable también flotante. Long la puede usar para flotantes también. En otras palabras, si yo tengo un número muy grande que no me entra en un int, puedo escribir long int. Igual, Juan, la verdad que a mí no me quedó claro, esto me parece que es un chamullo, que te venís olvidando de las cosas, y yo no estoy muy convencido. ¿Me puede decir con claridad cuánto byte ocupa int y long aplicado en int? Bueno, mira, si vos vas a la ayuda de CodeBlocks, posiblemente te diga eso para tu compilador y para tu máquina. Supongamos que no lo sepas. Hay una forma de saberlo que es mediante un operador de C que se llama sizeof. O sea que mediante sizeof vos vas a saber de una combinación de tipo y una combinación de modificadores qué valor de bytes resultante va a aparecer al momento de ejecutar ese programa en ese compilador y en esa máquina. En otras palabras, yo pongo sizeof espacio unsigned char entre paréntesis esos dos, unsigned char entre paréntesis, me dice cuánto ocupa un unsigned char en mi máquina. O pongo sizeof entre paréntesis, unsigned long int, y me va a decir cuánto ocupa. ¿Vieron que dice más arriba unsigned short int o unsigned short? Bueno, resulta que en C todo lo que yo no especifique es de tipo int. O sea que si yo pongo short solo, es un entero corto. Por otro lado, si yo no lo especifico, habitualmente va a ser o short o va a ser long. Lo habitual es que si no lo especifico sea short. Y de igual modo, si yo no especifico signed o unsigned, va a ser signed o va a ser signado. Por ende, cuando no incorporo un modificador, se toman valores por default de ese modificador. Bueno, ¿se entendió? Y long sería más largo que largo. O más grande que grande. Sería un poco la traducción, más que largo, long, para no entrar en falsos amigos. Sería grande. Bueno,
Consigno, como ven, es prácticamente la misma idea. Y para ustedes que están entusiasmadísimos en usar Signed y Unsigned, les tengo una mala noticia. La mala noticia es que es un tema muy espinoso, porque resulta que cuando vos uses scanf o printf, les importa muy poco, para no usar ninguna palabra fuera del lugar, que vos hayas puesto, por ejemplo, unsigned o signed. Vos le tenés que decir específicamente a scanf o a printf que lo traten como un signed o como un unsigned. Perdón, también, sí, como un signed o un unsigned, le tendríamos que decir eso a scanf o a printf. Igual respecto a si es long. Si yo tengo un entero long, también le tengo que decir a printf y scanf que lo manejen de esa manera. Es decir, no es que va y se fija como lo declaraste. Tenés que especificar qué tipo de dato, con qué modificadores, etcétera, y luego les contamos, Noel y yo, cómo lo haríamos eso. Muy bien. Decimales quiere decir con cifras decimales, a eso se refiere. No que estamos trabajando con sistema decimal, con decimales quiere decir acá. Tengo float, tengo doble, que es un flotante de mayor capacidad, de mayor precisión. Capacidad en el sentido de cifras representativas de los decimales, ¿se entiende? El doble sería equivalente a una calculadora con un display más ancho. ¿Está? Y el float sería equivalente a esas calculadoras viejas que tienen 8 dígitos nomás. Y un long doble, bueno, ya es una locura. ¿Está? Atención, supongamos que vos usás un compilador que no le interesa el long doble y no lo tiene implementado, vos le pones long doble y capaz no hace nada. O sea, un long doble puede tomarlo como un doble común o como simplemente un doble. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con sizeof. Sizeof me va a decir cómo trabaja ese compilador y esa máquina con ese tipo de datos específicamente. Les estoy hablando respecto a uso de cantidad de bytes de memoria. Pregunta, Juan. Bueno, sí. Si vos definís una variable, la definís mal, pero que tiene que ser que sea chica y la definís como long, ¿eso no te afecta en nada? Vas a gastar un poco más de memoria, pero lo importante, y me quedé pensando que tu pregunta venía más por ese lado, es que si la definiste como long, al usar printf y scanf, lo tengas en cuenta al momento, vieron que ponemos porcentaje de o ponemos... Sí. Bueno, tengo que tener en cuenta que haya concordancia, porque si no, ahí sí vas a estar en problemas. ¿Pero qué tipo de inconveniente puede haber? ¿Está mal ideado la estructura de programación o no corre? El problema que podés tener es, viene scanf, ¿no? Y vos le decís, voy a ingresar un entero long, ¿sí? Y arriba te olvidaste de poner long y lo declaraste como un int común. Agarra scanf y dice, bueno, macanudo, y dice, bueno, un long son 8 bytes. Pero vos lo declaraste como una variable int común, que son solo 4. Entonces agarra el scanf y te pisa 8 bytes de memoria. Los primeros 4 más otros 4 después. No es que se fija y dice, no, te doy error, porque resulta que solamente vos lo declaraste como entera y acá me pedís que lo use como long. No, vos lo usa como long y te pisa memoria. Por eso es importante que haya concordancia en la forma en que la declaraste y la forma en la que la utilizás en scanf y printf. Ok, gracias. Bien, ahora lo vamos a ver con ejemplos, porque vi que más abajo hay ejemplos. Bueno, caracteres char, recuerden entonces, yo sé que se hace un poco pesada la parte teórica, pero bueno, los tenemos por acá. Pueden ser letras minúsculas, mayúsculas, pueden ser los caracteres que ustedes tienen en la línea superior, donde están los caracteres numéricos, los símbolos, pesos, porcentaje. Y hay caracteres que yo no puedo tipear, porque por ejemplo yo tipeo un espacio y me parece un espacio en la pantalla, pero ¿cómo hago yo para decirle que muestre un espacio, o que muestre un tabulador, o que baje de línea? Porque yo para bajar de línea le doy Enter, pero me baja la línea siguiente del editor de texto. Entonces ahí vamos a ver que aparecen las secuencias de escape. Caracteres no imprimibles,
que serían, perdón, especiales, eso ya lo dije, los imprimibles, los no imprimibles, que, bueno, caracteres que no son ni las letras de la A a la Z, ni los dígitos. De ámbito vamos a hablar más adelante, cuando trabajemos con funciones, pero por ahora decirles que todo lo que ustedes declaren dentro de main, existe solamente dentro de main. En otras palabras, si yo declaro la variable x adentro de main y me voy fuera de main a otro lugar, esa variable no la voy a poder utilizar. Eso es bueno. Al revés también. Al revés también, supongamos, declaro x igual 0 afuera de main. Adentro, ¿puedo declarar de nuevo x igual 0 y son dos variables distintas o me pisé el dato? Bueno, a decir verdad, este ámbito global es como algo recontra prohibido. Es como decirte, bueno, podés matar a tu vecino de un garrotazo, ponele, ¿me entendés? Pero no lo vas a hacer. Acá es lo mismo, existe la variable global, pero es para un uso excepcional, ¿se entiende lo que digo? Entonces, si ustedes declaran una variable afuera de main, se convierte en una variable global, una variable que pueden utilizar en cualquier parte del programa, dentro de main y en cualquier otra función que definan, pero eso vamos a ver más adelante que no es buena idea. ¿Te contesté? Sí, básicamente es el parámetro de la función, yo entendí. Bien, por eso es que lo sigo y decirles que vamos a ver que si dentro de un programa, yo por ejemplo declaro un if y dentro de ese if pongo una variable, esa variable existe solo dentro del if. Lo cual es para usos muy particulares. Por lo general nosotros vamos a declarar variables solamente al inicio de las funciones. Aunque en teoría se pueden declarar en otros ámbitos. Acá no lo dice el texto, pero las variables a las que hace referencia son las variables automáticas. Y ahí aparece el modificador auto, que aunque no lo pongamos, una variable por default es automática. O sea, auto, short, signed, int. Vieron que le agregamos un montón de nombres, pero en definitiva un int, por más que yo no lo diga, asume todas esas características. Automática quiere decir que se va a crear al momento de entrar a ese bloque o al momento de entrar a mi función y se va a destruir al momento de salir de mi función. ¿Se entendió? Sí. Bueno, genial. Muy bien. Constantes es bastante común que aparezcan en nuestro programa, porque por ejemplo yo quiero expresar el valor de pi, quiero poner el valor de IVA, quiero ponerle un mensaje con el logo de mi empresa al usuario. Bueno, van a ser valores que no se van a alterar. Y por eso hablamos de constantes. No es lo mismo una constante entera, por ejemplo, -2 es una constante entera, pero 5.13 es una constante de punto flotante. Es decir, que las constantes también puedo pensar que tienen un tipo. Y /n, por ejemplo, sería una constante de tipo carácter. Bien, la cotización del dólar 5.13, claramente Mónica escribió este apunte hace un tiempo. Es una broma, Hace bastante tiempo. Exacto. Bueno. De todas maneras, lo que yo recién les estuve explicando es que esto es una constante. Perdón, acabo de ver esto que está acá, pero 5.3 es una constante de tipo float. Pero es bien diferente, aunque está bajo el mismo título, de const, que es un modificador de acceso. ¿Se entiende? Si yo a una variable le pongo const, quiere decir que el programa no va a poder modificar esa variable. O sea que si yo le puse 5.13 y el dólar aumentó, no puedo cambiarle el valor dentro del programa poniéndole igual 8.44. ¿Se entiende? ¿Sí? Const
limita el acceso a la variable por parte del programa. ¿Por qué la aclaración? Porque si yo me las ingenio para modificar el valor de otra manera, que no sea escribiendo cotización igual otra cosa, en realidad no protege la memoria. Simplemente marca dentro del programa que esa variable no debe ser modificada por programa. ¿Se entendió? O sea, const es un modificador de acceso. Bueno, no lo dice acá, pero de todas maneras lo explicamos. Atención, sigue siendo una variable, pero es una variable cuyo valor no debería modificarse. ¿Se entiende? ¿Sí? Cotización es variable de todos modos, pero es una variable a la cual prohíbo cambiarle el valor. ¿Esto se entiende? No, no entendí. ¿Me lo repite? Sí, y te lo voy a mostrar a partir de un ejemplo que va a ser mejor. Para lo cual debería interrumpir, compartir esta pantalla y compartir otra. Bien. ¿Qué lo vas a hacer del CMD? ¿O del Sí. Voy a compartir la pantalla en la cual tengo el acceso remoto. Recuerden que todas mis acciones están fríamente calculadas. Me perdí el chat. Si hay algo que yo tenga que saber, ustedes me dicen. No leí el chat. Bien, entonces vamos a compartir. Una ventana. Ahí está, muy bien. Estoy llegando y vamos a modificar primero .c, que es el que yo estuve usando de ejemplo a la tarde. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, yo sé que es un poco tedioso el tema de la teoría, pero bueno, es parte de la materia, ¿sí? La teoría sí tan... pero es parte del material y de los temas de la materia. Bueno, muy bien. Este programa, si ustedes me creen, funciona. Yo lo puedo compilar. Primero. Vamos a compilarlo. Compiló. Lo ejecuto. Me dice cuál es mi edad. No voy a poner la verdad. Voy a poner 25. Estoy 25, te hace mucho más joven, de 21 años, me dice el programa. Es un programa bastante canchero este. Entonces, vamos a modificarlo. Y vamos a probar qué es esto de ponerle el const acá. Vamos a ponerle const. Lo compilamos nuevamente y ¡oh! ¡Qué problema acá!, ¿no? Porque algo anduvo mal. Me dice que ¿cómo quiero darle el valor de una variable const a un scanf, una variable const recibida por un scanf para que la modifique? Muy extraño. Sí, El vale. formato técnico del error que me da tiene que ver con una cuestión que vamos a explicar más adelante de punteros. ¿Alguien quería comentar algo? No, si es variable no es constante, básicamente. No, es variable, pero es una variable a la cual no le puedo cambiar el valor. Te lo muestro de otra manera. Si O yo sea, si te lo saco pedís el scanf, usuario no lo podés. O sea, como que se lo está pidiendo el usuario, pero aparte lo querés dejar fijo, es medio ilógico. correcto, pero sigue siendo una variable, eso es lo que yo te quiero señalar. Sí. Bien, entonces, de igual modo me daría error si yo quisiera cambiarle el valor a la variable edad y recompilarlo. Bueno, variable edad fue declarada const. Por eso tengo un problema acá, y es que no me va a dejar modificarlo, no me va a dejar ponerle el valor 8. Bueno, ¿se entiende esto entonces cómo funciona el const? Sí, perfecto. Les voy a mostrar, porque Mónica lo incluye en el apunte, que hay una manera de definir valores constantes que es numeral define. Por ejemplo, si yo quiero escribir IVA 21. Fíjense que no uso igual, uso nombre simbólico seguido de valor que le quiero asignar. Y acá le voy a sacar el const total.
Esto no va más. En lugar de ahí, vamos a ponerle mayor de edad. ¿Está bien? Y acá pongo edad igual mayor de edad. Quiere decir que es mayor de edad y vamos a ver si esto compila. Simplemente compiló, lo ejecutamos. ¿Qué me tendría que mostrar? ¿21 años? Porque yo le asigné mayor edad, que es 20. Pero lo que yo quería señalarles es que si yo quisiera, por ejemplo, escribir mayor edad igual 2, todo parecería indicar que como es una constante, esto no debería compilar. Vamos a ver si es verdad. No compiló y me dice que la expresión no es asignable. ¿Por qué? No me dice constante, me dice no es asignable. Porque lo que hace numeral define es buscar todas las ocurrencias de mayor edad y reemplazarlas dentro del programa. O sea que lo que ve el compilador una vez que empieza a compilar es esto. ¿Se dan cuenta? Hace un buscar y reemplazar. Numeral define equivale al buscar y reemplazar de Word. Una vez que ustedes lo ejecutan, se elimina esto y se reemplaza por esta instrucción que está acá. ¿De acuerdo? O sea que define es como marcar una constante al principio del programa, por decirlo de una manera, y después ya la llamo las veces que yo quiera. Numeral define. Claro. Le doy un valor al principio con el numeral define y después la llamo las veces que yo quiera y va a tener siempre con ese la valor. ventaja que si usás esa constante en varios lugares, la podés modificar solamente en un solo lugar, con lo cual facilitas el mantenimiento del programa. Claro, perfecto. Eso es muy importante. Bueno, esto no lo grabo porque no tiene sentido. Siguiendo con el PowerPoint, vamos a ver si podemos volver a compartir. La pestaña de Chrome, buscamos la pestaña, compartimos y no me pidieron el intervalo. ¿Nadie lo pidió el intervalo? No sabíamos que había. Sí. Si mi colega presente no le parece mal, hacemos un pequeño intervalo y regresamos en 5 minutos de reloj. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, profe. Bueno. En 5 Dale, minutos profe. estamos de vuelta. Dale, profe. Les agradezco mucho.
Perdón, ¿alguien escucha? Yo no escucho nada. Están todos en mute. Y sí, porque todavía no veo el profe. ¿Eh? Porque todavía no veo el profe. Ah, ok. Gracias. Me pasa una. ¿Regresamos? Dale. No. Yo me fui, pero bueno, estamos acá de todos modos, todos preparados. Bien, estábamos entonces, yo sé que esto se hace un poco largo, por eso voy a tratar de resumírselos. Juan, Bien, ¿te puedo hacer una pequeñísima pregunta? las que quieras. De lo que mandó Mónica para tener una idea de la parte práctica, porque hay una guía de ejercicios. ¿Hasta dónde deberíamos hacer? ¿Hay una guía de ejercicios? Y la mandó hoy Mónica. Sí, ahora vamos entonces a... Perdón que interrumpa con eso, pero me tienes algo... No, está bien. Ahora pasamos a la guía. Creo que les voy a resumir un poco lo que tenemos acá, porque Gracias, Juan. si no se va a hacer un poco largo. Observen que en la medida que trabajo con una variable entera, puedo asignarle, si quiero guardarle un valor constante entero. Lo mismo si es una variable de tipo char, le puedo asignar un valor char, que es encerrado entre comillas simples. Atención, estas comillas son las que tienen debajo del signo de pregunta. ¿Las vieron? No son cualquier comilla porque si no va a darles error. Y si es un valor flotante, separamos los decimales con punto, no coma, porque en C la coma significa otra cosa. Bien, trabajando con variables, recuerden, con valores enteros usamos en principio porcentaje D, aunque se pueden usar otro tipo de especificadores. Por ejemplo, si quiero trabajar en hexadecimal, teniendo en cuenta que porcentaje D es para valores signados, si yo quiero valores no signados voy a usar porcentaje U de unsigned.
Puedo en un mismo scanf colocar más de un especificador de formato y en ese caso luego tienen que venir dos variables. Fíjense, porcentaje C se corresponde con sexo, que es char, porcentaje F se corresponde con sueldo, que es float. Y algo similar va a ocurrir con printf. Si yo quiero mostrar una determinada cantidad de decimales de una variable flotante, lo voy a indicar, además de decir porcentaje F, con punto 2F para mostrar dos decimales solamente de un tipo float. Si yo pusiera, por ejemplo, punto 3F, estoy mostrando 3 decimales de la variable sueldo. En este caso, como pueden ser centavos, porcentaje 2. Bien, de cadenas de caracteres vamos a ver un poco más en breve. Por ahora decirles que no hay un tipo de dato cadena de caracteres, sino una colección de caracteres y que usamos porcentaje S cuando son cadenas. Terminamos uno, no es poco. Vamos lento, pero seguro. El porcentaje y la D es como, y después coma la variable, es como llamar a la variable en ese lugar del texto, digamos, de la cadena que estoy escribiendo. Por cada porcentaje que vos pongas dentro de la cadena, va a tomar una variable a continuación de esa cadena. Es decir, si yo pongo varias, o mejor dicho, si yo pongo 3 porcentajes dentro de la cadena de caracteres, el primer porcentaje se corresponde con la primera variable que ponga a continuación. El segundo porcentaje con la segunda variable y así sucesivamente. No importa el tipo de dato. Ya que estoy escribiendo una cadena, no tengo que transformar el tipo de dato ni nada. Puedo mandar un entero adentro de la cadena, adentro del string, digo. Digamos que si vos usás porcentaje D, la transformación te la van a hacer printf y scanf. Ah, perfecto, listo. ¿Se entiende? O sea que eso justamente, printf y scanf son funciones de transformación. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco el resumen que les mandó Mónica, a ver qué tan alejado estamos. Como ven es bastante. Pero variables y constantes, si quieren le damos una mirada rápida, pero es parecido a lo que ya estuvimos hablando. Ah, este es el que vimos, sí. Bien, pasamos al segundo, a ver. Este ya está. Bueno, nos falta el de expresiones. Yo lo empecé en un orden diferente. ¿Se ve más o menos esto o no? Sí, sí. Se ve, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Bien, ¿vieron que yo les hablé de variables, de constantes, de todo eso? Supongamos que ustedes quieren hacer una formulita. Como diría mi esposa, formulita de química. Acá es una expresión matemática. Bueno, pero ustedes quieren escribir una formulita. Por ejemplo, la formulita que sirve para calcular la posición de un determinado cuerpo, sabiendo determinados parámetros, etc. Bueno, yo probablemente tenga que realizar un producto, a lo mejor necesito hacer algún cuadrado, etc. En otras palabras, si yo tengo los datos y mis datos están en variables, voy a necesitar esas variables. Pero también puedo necesitar la aceleración de la gravedad y esa va a ser una constante. ¿Se entiende? A lo mejor necesito elevar algo al cuadrado y ahí voy a usar una función. Esperen que tengo un problema acá con la tercera integrante del hogar, que tiene cola, bigotes, es toda negra y un hociquito. Todo una incógnita. Disculpen, solamente tiró una linterna. Bien, adivinaron, ¿no? Bárbaro. Entonces, funciones, o una expresión puede ser parte de otra expresión, ¿sí? Es una cuestión recursiva en realidad. En otras palabras, una expresión puede ser 2 asterisco x, que equivaldría a 2x, pero también puede ser 2 asterisco más 1, equivaldría a 2x más 1. ¿Se entiende? En otras palabras, yo puedo combinar distintos elementos del lenguaje de tipo compatible y mediante operadores también, esto es fundamental, o sea que parte de una expresión tiene que intervenir un operador, o sea, si yo pongo asterisco o pongo más, son operadores aritméticos, voy a realizar una operación. ¿Profe? ¿Sí?
Disculpa, hay una compañera intentando ingresar hace como 5 Pido minutos. disculpas. A ver. ¿Dónde? Acá. La compañera ahí la hacemos ingresar. Bien, perfecto. Creo que se soluciona con una cuenta UNSAM, ¿verdad? Pero bueno. Vamos, volvemos entonces a compartir. ¿Se entiende entonces? Yo combino variables, constantes, operadores, llamadas a funciones, bla, 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 y todo que sea de tipo compatible y genero una expresión. ¿Por qué digo de tipo compatible? Porque yo puedo, por ejemplo, mezclar float con int. Y obviamente el int se va a transformar a float para hacer esa operación. ¿Se entiende? No es que se transforme y lo declaraste como int y pasa a ser float. No. El valor se transforma a float solo para esa operación y esto se llama promoción del tipo de dato. ¿Se entiende lo que les estoy planteando? Bien, entonces, ¿qué tipo de operadores tengo? Aritmético, relacional, lógico, de manejo de bits, de asignación compacta, autoincremento y decremento, y así podemos seguir hasta las 3 de la mañana más o menos con todo esto. Les voy a contar los básicos solamente. El operador unario es como un cambio de signo. O sea, yo pongo menos x y bueno, le cambia el signo al valor que tenía esa variable. Es unario porque tiene un solo argumento. Yo pongo menos x, no está restando, está cambiando el valor. Por eso es unario. Binario no porque trabaje con bits, sino porque trabaja con dos elementos. Si yo, por ejemplo, pongo a más b, está trabajando con a y con b, son dos cosas. Entonces, si yo pongo más, estoy sumando, menos, estoy restando. ¿Ven acá el guioncito? Funciona como operador resta, como operador binario. Asterisco multiplica, como operador binario nuevamente. La barrita divide, y tengan en cuenta que si divido enteros, el resultado es entero. Como dijo Dualde hace muchos años, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Yo divido dos enteros, hace división entera. Traducido, 5 dividido 2 da 2, no 2,5. Pero yo quiero decimales, bueno, tienen que ser float en ese caso, y hay trucos que podemos darles tanto Noelí como yo. ¿Se entendió? Porcentaje, lo importante es que se graben en la cabeza que el porcentaje no calcula el porcentaje. El porcentaje hace resto de la división. 5 dividido 2 da 2. ¿Y el resto cuál es? 0,5. No. 1. 1, porque es lo que te está sobrando, sin sacar decimales. Entonces, 5 porcentaje 2 da 1, da el resto de la división. Vamos a ver que esto es muy útil para algoritmos, por ejemplo, de encriptación, aquellos que van a seguir la especialización en redes. Bueno, también, por supuesto, para programación, ¿no? Cálculos que tienen que ver con dígito verificador, saber desde lo más básico si un número es par impar, algoritmos donde me piden si es divisor, divisible, bueno, todo eso. Bien, bueno, entonces acuérdense del porcentaje y tengan en cuenta que funciona solo con enteros. Operadores relacionales los vamos a ver a partir de la próxima clase, pero básicamente si es menor, si es mayor, si es menor igual, si es mayor igual, si es igual, es un doble igual. ¿Lo ven acá? No confundir el igual con un solo signo con el dos iguales. Para preguntar si dos cosas son iguales, doble igual. Distinto es signo de admiración seguido de igual. Al revés no vale, es decir que igual, signo de admiración no significa distinto. Operadores lógicos sirven para generar expresiones más complejas. Puedo negar, puedo tener el AND, que es un doble ampersand, puedo tener el OR, que son dos pipe, o dos palitos, los tienen arriba, probablemente al lado del 1 en mi teclado, del número 1. Asignación, esto es importante, para cambiarle el valor a una variable. Cuando yo puse edad igual 21, estoy asignando. No es lo mismo 21 igual a edad que edad igual a 21. Siempre la variable que recibe el valor va del lado izquierdo. O sea que si yo pongo 21 igual a edad me da error, porque no le puedo cambiar el valor al número 21, se lo puedo cambiar a la variable edad solamente. Bien, hay una manera de determinado tipo de expresiones hacerlas en forma más compacta. Como dijo, y estamos con frases de expresidentes, estas se las debo, pero no porque no se los quiera explicar,
sino por razones de tiempo. Pero me lo reclaman la próxima. De igual modo, si yo escribo más, estoy sumándole 1 a una variable, y si pongo menos, le estoy restando 1. Pero dado que se puede usar adelante o atrás de la variable y el resultado es diferente, se los debo. Al igual que el operador condicional compacto, para la próxima clase. Importante, los operadores tienen una prioridad. Si yo pongo 2 más, ¿sí?, 1 por 8, la operación que se va a hacer primero es la multiplicación, o sea, separo en términos al igual que lo que hago habitualmente. De igual modo, los distintos operadores tienen una determinada prioridad. Seguimos. Pusimos el pie en el acelerador, por si no lo notaron. Pero no voy a faltar a mis promesas. Lo que les prometí, se los explico con mucho gusto. La guía complementaria, yo creo que si nos ponemos con eso, seguimos nuevamente hasta mañana. Tengan mucho cuidado con lo que les dice acá, porque esto depende del compilador. O sea, la cantidad de bytes que ocupa y todo eso, muchísimo cuidado, tomen esto a modo orientativo y usen SizeOf para saber cuál es realmente el tamaño en bytes de un determinado tipo de dato. Cuidado también que Mónica les pide ejercicios, verifíquenlos con SizeOf si ella les pregunta cuál es entonces el tamaño de una determinada variable. Léanlo, creo que es bastante accesible este apunte. Pero bueno, es un apunte más para ejemplificar y agregar algunas otras cosas, de operadores y demás. Bien, seguimos entonces con la práctica, que es lo que fue pedido. ¿Se nota que me porque estoy revisando los mails y no lo encuentro. ¿Perdón? ¿Ya lo mandó esos apuntes? ¿Ya los mandó? Y aparentemente sí, porque mandó un pack que dice clase 2. Los mando y Alex. Grupo. Bien. Bueno, ejercicio 1 es de teoría, así que les voy a pedir que lo planteen y les voy a dar alguna pista. Mal puedo escribir un programa si no entiendo de qué se trata. ¿Está? Entonces, es fundamental plantear el problema antes de atacarlo con un programa. Estos son consejos que les da Mónica, así que les pido leerlos. Pero bueno, el principal consejo es plantear correctamente el programa. Bien. Uno lee el ejercicio 1, no sé si todos ustedes lo ven en pantalla. Y para mí está bueno, porque con lo que vimos uno hace un main, pone unos printf, copia y pega lo que está acá, y uno más o menos ya resuelve. Bueno, mala idea, hay que pensarlos primero. ¿Está? O sea, no corten y peguen directamente esto y anoten los resultados al lado porque no vale. Habría que razonarlo. Creo que el int a igual a 5 no les va a traer ningún problema, el float b igual 13, bla, 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 el char c igual. El único que nos puede traer problema es este que está acá. Y yo les pregunto, ¿5 es mayor a 1? ¿Alguien me contesta? Sí, sí, sin duda, ¿no? Sí. Bueno, ese sí es el valor lógico true. Pero resulta que en C, vieron que yo les dije que el verdadero y falso se representaban de otra manera, no como verdadero y falso, se representan como 1 y 0. En rigor, verdadero es cualquier valor distinto de 0 y falso es 0. En otras palabras, ¿cómo representa C 5 mayor a 1? 1. Como 1, claro. Exacto. Como 1. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta al analizar este programa. Y luego, trabajar un poco con este ejercicio investigando, por ejemplo, qué hace porcentaje O, qué hace porcentaje X, y los demás identificadores que no vimos. Algunos sí, yo se los comenté, el 6.4, perdón, 6.4F, 6.9F, eso lo estuvimos hablando. Pero algunos no los vimos. Porcentaje O tal, porcentaje X, y ahí tienen que ver qué representa, y lo mismo otros identificadores que tenemos. El siguiente ejercicio, el punto 2, no debería traerles
demasiados problemas, pero son ejercicios de análisis. Entonces, más que nada es que ustedes se lo planteen y vean qué problema puede haber en este ejercicio, si es que hay algún problema. Seguimos. Esto es lo que algunos de ustedes me preguntaban sobre la práctica, que pueden hacer y que no. Sí, exacto. Excelente, bárbaro. Punto 3. Veamos qué cuestiones pueden tener dificultades acá. Bien. Yo creo que es más o menos lo que estuvimos trabajando. Sobre más, ya algo les expliqué, pero tenemos que ver ese tema con mayor detalle, si ustedes me lo piden. ¿Ven este A más igual 5 y que decía notación compacta y yo lo pasé por alto? Bueno, esto significa A igual A más 5. El más igual es una manera de decir que la A también aparece del lado derecho de la expresión. Pero no es un nuevo mecanismo, sino que es una forma abreviada de explicar lo mismo que yo podría haber explicado de otra manera. Entonces, este A más igual 5 significa A igual A más 5. Y entonces, ¿qué significará este S igual, perdón, este S asterisco igual 5? S por 5. S por 5. S igual S por 5. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? La misma lógica que aplicamos antes, la debemos aplicar en este ejercicio, teniendo en cuenta que este doble ampersand es un AND y que uno o un valor distinto de 0 representa un verdadero y un valor 0 representa un falso. Por ende, ¿qué tendríamos acá? ¿4 es menor a 5? Parece que sí, ¿no? A ver. ¿4 es menor a 5? Sí. Bien, o sea que esto sería un ¿qué? Un 0. Verdadero. Bien. Signo de admiración E. El signo de admiración es la negación, o sea que transforma un verdadero en un falso. Falso y un falso en un verdadero. O sea que si yo niego 8, supongamos que me da. Niego 8, ¿dónde? Niego el valor 8, ¿qué me da? ¿Sería el número inverso o qué sería? No. Un valor distinto de 0 es verdadero. Un valor distinto de 8, no. Sería Vale, falso. ¿un 8 qué? ¿Verdadero o falso? 8 es verdadero. Y entonces, 8 Sería negado falso. queda. Estaría falso. ¿Qué es un valor cuál? 0. 0. Y 0 negado quedaría. Verdadero. 1. O sea, ¿qué valor? Verdadero. No me digan Uno, 8, por verdadero. favor. 1. 1. Excelente, muy bien. Veo que entendieron todo. Si alguien fuera malo, les pondría acá, donde intenté pintar. ¿Lo pinté? ¿Se ve el pintado? Ahora sí. Bien, les pondría ahí un solo igual. ¿Qué pasaría en ese caso? Estás asignando en vez de comparando. Bien, ¿y qué asignación estaría haciendo yo? No sé por el signo de porcentaje, pero a 2 le Asignarle- Olvídate el porcentaje. ¿Qué asignación estaría haciendo? Daría error. Daría 0. 0 Yo estaría a 1. intentando hacer 2 igual a 0 y eso no se puede hacer como asignación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que yo acá estoy haciendo es, primero calcular X porcentaje 2. Recuerden, tengo que dividir y encontrar el resto. Después lo comparo con 0. Y recuerden además que los paréntesis tienen prioridad. Entonces, primero tengo que resolver los paréntesis. Resuelvo acá, aplico el OR y luego resuelvo toda la expresión. ¿Sí? Bien, miramos otro poquito. Esto se resuelve de la misma manera que charlamos. Y esto también. Uy, y si me ponen un 1 solo, ¿qué representa ese 1? ¿Dónde? No se Acá ve. miren que hay un 1 entre paréntesis. ¿Qué representa? ¿Te está diciendo que es true? Es un true. ¿De acuerdo? Sí, verdadero. Bien. Y ojo que ese true genera una operación lógica
Con lo cual se va a comer a todo esto. O sea que 1 or cualquier cosa queda. Verdadero. Verdadero. Siempre, ¿me entienden? O sea que ya sabés que esto es un verdadero siempre por lo que te pusieron. No te importa esto, ni te molestes en hacer la cuenta. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles eran las preguntas? Yo tenía una de algo que estaba más arriba, con los Sí, printf. decime. ¿Qué era cuando dentro de las comillas pones un texto y le agregas el porcentaje con una letra? Muy bien. ¿Tomamos el 13, por ejemplo? Dale. Sí, está bien. Bueno, el 13. ¿Qué me dice? Primero, decir, no me pises el teclado vos, ya tiraste la linterna. ¿Qué haces? Vamos, ahí. Bueno, disculpen, me taparon la pantalla. Quiere programar. Sí. Bueno, ya van a recibir alguna foto. En el 13, todo lo que está entre comillas se va a mostrar en pantalla. Pero cuando aparezca un porcentaje algo, porcentaje C, porcentaje O, porcentaje X, se va a reemplazar por el valor de la variable que pongo a continuación. ¿Cuál es el valor, la variable a continuación acá? 13, EB, que a su vez vale 13.546, ¿se entiende? O sea que se va a mostrar B, la letra B, vale 13,54. 13, bla, 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 pero hay un problema, que lo muestre como carácter. Y miércoles resulta que B es un float, y no puedo mostrar un float como carácter, porque va a ir printf a la memoria de la máquina, va a creer que hay un carácter y está el primer byte de un flotante que ocupa más byte. O sea que te va a mostrar el primer byte de un flotante como si fuera un carácter. Es decir, te va a mostrar una letra. ¿Te mostraría el carácter 13? Te va a mostrar una letra, pero una letra cualquiera, porque ahí no hay una letra realmente. O sea, me va a mostrar basura. ¿Se entiende esto? Sí. Lo que Mónica les plantea acá, y esto sí lo expliqué en la clase teórica, que debe haber concordancia. Entonces, dado que en el ejercicio 13 B es una variable flotante, el identificador que yo ponga de formato no puede ser un porcentaje C, debió ser un porcentaje F. O pudo ser un porcentaje E para que me lo muestre en notación científica, pero no puede ser un porcentaje C. Pará. Porcentaje C es para caracteres. La letra que va después del porcentaje te dice cómo lo tenés que mostrar al dato, básicamente. Exactamente, pero a su vez yo no puedo mostrar un flotante como carácter porque no es un carácter. No, pero le puedo mostrar una cadena. Te da cualquier cosa. ¿Y dónde? No, porque es para el tipo de dato char. Claro. Y un float no es un char. El porcentaje C es exclusivamente para tipos char. ¿Y no puedo modificar el tipo de dato? Podrías cambiando la declaración de B, pero creo que no es la idea del ejercicio. La idea del ejercicio es mostrarte que esto te va a dar cualquier cosa, porque estás pretendiendo mostrar un float como si fuera un char. Juan, entonces básicamente lo que quiere mostrar este ejercicio es que vos, sin importar las variables que vos definas, cuando vos coloques el resultado, como vos lo vayas a definir, tenga una coherencia con lo que vos estás operando. Sí, y si no lo haces, ver cuál es la consecuencia. Por esto este ejercicio me gustaría que lo hagan solos. Y hay una basura ahí hay una tabla con eso. Exactamente. Lo que yo puedo hacer es una búsqueda de identificadores de formato, perdón, de especificadores de formato. Si ustedes buscan especificadores de formato, van a tener una explicación de eso. Si buscan en la ayuda printf o scanf y cliquean donde dice especificadores de formato, van a tener ayuda al respecto. Pero este es un ejercicio para sentarse a practicarlo y a entenderlo. Así como les explico otros, no se los quiero explicar. Ok. Bueno. No de malo, porque ya a ver si... Siempre la letra que va después del porcentaje es la primera letra del tipo de dato. O sea, si es float, es F, si es... No, la primera no, porque observá, si vos ves, por ejemplo, este de acá es porcentaje 6.4F. El AF se refiere a float,
y B es un float, con lo cual acá estaría bien la concordancia. ¿Qué es el Y el 6.4? ¿Perdón? ¿Qué es el 6.4 de eso? El 6.4, como yo les había explicado antes, es la cantidad de lugares totales que voy a utilizar es el 6. Y de esa cantidad de lugares totales voy a destinar un lugar al punto y 4 lugares a decimales. Por lo tanto, me quedan ¿cuántos lugares? 2. 2. ¿Seguro? Miren, tengo 6 en total. Los decimales, los 4 de los decimales. Los 4 decimales y los 2 enteros. Bien, Claro. esperen. Son 6 en total. Resto 1, me quedaron 5. Resto 4 decimales, ¿cuántos me quedaron? 1 no quedaría. 1 para la ahí parte queda entera, 1. no me alcanza para el 13. ¿Lo ven eso? No. Y ahí queda mostrar el 3. No, lo agranda automáticamente. ¿Cómo lo agranda? Probando Claro, la... yo dejé un solo lugar para la parte entera, pero no alcanzó, lo agranda solo. Es decir, se da cuenta de esa situación printf y agrega un lugar a los 6 que tenía en total. Dice, si no entra, y bueno, pongo 7. ¿Se entiende? O sea, print solo va a cambiar la variable, va a poner un lugar más. No, va a aumentar el espacio en pantalla que utiliza para mostrar el 13.546 y algo más que viene a continuación, que uno podría decir es un 0, ¿no? Pero cuando lo hagan, me confirman si es un 0 y me consultan. Nos consultan. Yo, Noelí, te pido disculpas porque me estoy acostumbrando recién. Y te digo que más que sentirme herido, no, realmente al contrario, es un gusto y es un enorme placer y colaboración. Bueno, sí, en realidad todavía yo me estoy también acostumbrando a hablar. Perfecto, no hay problema porque pensaba dejarte a cargo estos 20 minutos. Ah, bien. Bueno, muy bien. Juan, perdón, ¿hasta dónde deberíamos hacer de acá de la Por práctica? eso, si quieren seguimos. Seguimos un poquito más. Hasta el 3, perfecto. El 4. El 4 lo vimos también, lo pueden hacer. El 5. El 5, necesitamos conocer algo más, que es que este int entre paréntesis, ¿lo ven acá que hay un int entre paréntesis donde pinté? Sí. Eso significa que si D no es un entero, lo transforma en entero, pero para hacer esta operación, si es posible, ¿no? ¿De qué tipo de dato es? Miremos acá. Entero. D de dedo. ¿Qué tipo de dato está definido? Un float. En realidad está definido como tipo doble. ¿Sí? Doble tiene un valor Lo asignado. va a transformar a entero solo para la operación. O sea, ¿qué tipo de... qué valor va a quedar? Un entero. Muy bien, un entero que es el 64, porque los 8 no los puedo. Y el mismo razonamiento tienen que usar para los demás ejemplos. Y marcar acá, leyendo la consigna, lo que corresponde. Este lo pueden hacer perfectamente y es el ejemplo de Saisov que yo les hacía referencia en la clase teórica. El más difícil es de acá para abajo, pero si quieren los pueden intentar. Porque son artificiosos. O sea, son ejercicios con trampa. De asignación compacta, pero estos, si ustedes ven que no llegan con los de asignación compacta, que son realmente ejercicios molestos y para complicarles la vida, bueno, traten de hacerlos, pero si no llegan no hay problema. El 9 lo pueden hacer, el 10 lo pueden hacer, el 11 lo pueden hacer. ¿Van anotando? Sí. El 12 se los explico la próxima. El 13 lo pueden hacer en principio. El 14, si quieren, lo pueden pensar. Y tiene relación con el 12. 12 y 14 tienen relación. Y yo les diría que si pueden, al menos intenten los que siguen a continuación. Porque yo interpreto que son muchos ejercicios de acá al lunes. Si pudieran, hasta el 20, si ustedes pueden, intenten.
Y el siguiente es más un ejercicio para analizar, aunque nosotros no se los expliquemos. Bien, los integradores hacen referencia a este ejercicio que está acá en cuanto al uso de la librería math.h. Yo creo que si ustedes para el lunes avanzan todo lo posible hasta el 20, que no me cabe duda que nosotros y Mónica vamos a estar todos muy conformes. Pero bueno, avancen todo lo que puedan. Si fuera yo, les diría con que lleguen hasta el 20, todo fantástico. Habías marcado unas excepciones, Juan. Recién dijiste que era el 12, era una excepción, ¿y cuál es el otro? Los que hablan de la sintaxis compacta, es decir, el shorthand, que es cuando pongo más igual, asterisco igual, etc. Los pueden hacer, practíquenlos, pero sepan que son ejercicios que tienen su vuelta. No, María, en principio no, pero lo podemos, si ustedes lo proponen, grabar la próxima. ¿Les parece bien? Ok. Si tienen alguna duda final, como ustedes saben, la clase no la prolongamos más allá de las 21:30. Noelí, quizás tenga unos minutos más y si no, la damos por finalizada ahora. No sé, vos decime con honestidad, Noelí, si te puedes quedar un poquito más. No, y desearía que no haya prácticas resueltas porque esta materia se aprende más en la medida que uno se sienta a hacer los ejercicios. Realmente no me gustaría que existiera una práctica resuelta. ¿Soné antipático? No, está perfecto. Bueno, no, yo le preguntaba porque a veces uno también comparando puede aprender, entonces sí, no seguro, para que, pero no de para verdad, hacerlo, digamos, sino no, para te entendí bien y hacer yo me pongo en tu lugar como estudiante y busqué también las prácticas resueltas y por eso te lo desaconsejo. Estimados, les agradezco mucho, les pido disculpas y los dejo con mi colega. Gracias a todos, gracias Noelí, y nos volvemos a comunicar el lunes, por supuesto, en la medida que haya posibilidades y que haya dudas. Tanto o Noelí o yo o ambos estamos a disposición de ustedes. Recuerden canalizar las consultas, por favor, a partir del foro de consultas, si les parece bien, y si no, del medio que ustedes consideren. Gracias a todos y hasta luego. Buen fin de, profe. Chao, gracias. Gracias, adiós. No, profe. Muchas gracias. Bueno, vi que se fue bastante gente. En realidad, terminó con la presentación Juan. No sé si tienen algunas consultas particulares en lo que es CodeBlocks o algo así, digamos, más que nada. Voy a estar hablando con Mónica, vi algunas consultas sobre el tema del acceso al Drive, que lo pasó en vista, así que por eso no lo pueden descargar. No tengo acceso al foro de lo que es USAM, ¿sí? Todavía no estoy adentro de lo que es Campus. Así que voy a estar hablando con ella para que les ponga no sé si están los archivos ahí o no, para que se les ponga en acceso para que lo puedan descargar. No están en el campo virtual. Sé que tenía un problema para subirlos, por eso los estaba pasando por lista de correo. Sí, o sea, ¿no hay posibilidad de dejarlo en Classroom? ¿Hacer un Classroom donde estén todos los archivos? El Classroom oficial, sí, se cerró ayer a la tarde. O sea, ayer a la tarde les llegó toda la lista. Tengan en cuenta que están más de 50 personas matriculadas en este curso, ¿sí? Y se van agregando más en lo que va la semana. O sea, por ahora lo que de Classroom está. No, es el campus oficial.
El campus yo lo vi. A principio de año estaba todo vacío, no había foro, tiene de todo. Pero... Claro, tenés el Más Campus, que es el campus viejo, y tenés el nuevo campus de CIT, que es el que tienen acceso ahora. Por ahora hay un problema con eso, no puede subir archivos Mónica, por eso lo estaba pasando por lista de correos, sí. No creo que la mayoría le pidió que le reenvíe el archivo, el pack de archivos, y lo pudo bajar. Yo sinceramente solo pude bajar los videos, así que le pedí, digamos, que me los envíe a mí para hacer una carpeta de Drive y poder compartírselas. Así que le va a llegar seguramente una carpeta de Drive en donde tengan los archivos descomprimidos y que los puedan ver. Después, Hotblocks, no sé si tienen alguna duda más, pero, o sea, lo que es archivos les va a llegar por el campus ahora no, yo no tengo acceso, ¿sí? Pero calculo que en la semana se va a resolver eso y van a poder descargar directamente los archivos de ahí. Y lo que es Codeblocks, tienen un Codeblocks que es portable, que no es necesario que lo instalen. En el caso de que no se les pueda resolver instalando un compilador de C o C++. ¿Alguna duda? Sí, por ahora todo se maneja por Más Campus. O sea, no abrimos un Classroom o un Classroom de Google porque no es oficial. Más que nada eso. Y mientras tanto no sirve, ¿no? No, hasta que no se puedan subir los archivos, no. Y sé que a Mónica no le estaba dejando subir los archivos. Por eso se los mandó por mail. No sé si les llegó el mail que mandó. Hoy a mí me llegó particularmente el que les reenvió a ustedes, pero lo mandó en vista y no lo mandó, digamos, como para que lo descarguen. Sí, me pasó lo mismo a mí. Sí, eso fue por cómo lo compartió. ¿Alguna duda más? Si no, no, gracias. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. No, profe.